Padre, estamos verdaderamente bendecidas y gozosas y nos sabemos tan amadas por ti, no porque lo hemos leído en la escritura solamente, sino porque estás determinado a convencernos de tu realidad. Gracias por tanto amor derramado en nuestros corazones. Gracias porque no nos diste el amor en una cajita, ni nos los diste con un gotero, sino que lo has vertido sobre nuestras vidas. Y has hecho que esto esté corriendo a mares dentro de nuestros corazones. Y no podemos esta noche más que bendecirte, más que darte gracias y recibir aquí juntas, Padre, lo que continúas dándonos a cada una en lo personal y lo que aquí vamos a recibir en tu mesa. Te bendecimos, Papito, por tu Espíritu, que es nuestro Maestro y es quien nos guía a toda la verdad. Gracias por tu palabra, gracias por la verdad que nos hace libres, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuestro Padre nos ha traído en las semanas anteriores platicando acerca del tema en particular que es el afán y cómo tú y yo podemos vivir verdaderamente libres de esta, vamos a decirle, como la enfermedad del siglo, porque se le conoce en la actualidad como estrés, se le conoce como ansiedad, en fin, se le ponen diferentes nombres, pero nuestro Padre nos ha dicho que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia por medio de Jesús. Y que esa vida en abundancia finalmente implica el que tú y yo no estemos esclavizadas a ese estilo de vida que han ligado a los tiempos modernos. Entonces, en la sesión de esta noche vamos a continuar platicando cómo Dios nos lleva a ver este asunto del afán y luego nos lleva a entender, ¿quieres ser libre del afán? ¿Necesitas permitir que yo te convenza de tu valor? ¿Necesitas que yo no te lo diga ni te lo informe, sino que lo escriba en tu corazón y sepas de una vez por todas que yo tengo cuidado de ti y que ese cuidado que tengo de ti habla del valor que yo te he asignado? Nada sobre mi creación tiene el valor que yo te he dado a ti. Tú vales la vida de mi Hijo Jesús. Entonces, entendiendo este valor y entendiendo ahora sí que el precio que se ha pagado por nuestras vidas, por la redención de la que ahora nosotros podemos disfrutar, en medio de todo esto entra una palabra en este contexto que activa el que tú puedas vivir ese valor que tu papá te da. Y esa palabra se llama fe. Tú no puedes creerle a papá que vales. Tú no puedes creerle a papá que por ti ha pagado un precio. Tú no puedes creerle que él te tiene en alta estima si fe no entra dentro de ese escenario. Entonces, en esta noche vamos a tomar un tiempo para platicar con respecto a fe. Y aunque esto es algo que hemos hablado en sesiones pasadas, porque sin fe es imposible agradar a Dios y porque sin fe ahora sí que no podemos relacionarnos con Él. Pero hoy vamos a estar platicando de cómo entra fe dentro de este escenario, porque yo necesito vivir fe con respecto a mí. Y si nos detenemos a pensar por un momento, nosotras constantemente estamos hablando de fe y estamos platicando de que necesitamos creerle a Dios con respecto a alguien más. Nada más piensa en el día de hoy. Detente y medita en lo que ha pasado en tu vida este día. Y piensa, las veces que has considerado algo relacionado a la fe, inmediatamente o automáticamente lo ligamos a que la fe se aplica para que Dios haga en alguien más. Y esta noche vamos a movernos a llevar este asunto de la fe a que si tú quieres vivir fe, necesitas que esto inicie primero contigo. Yo necesito vivir fe con respecto a mí. Porque, sabes, muchas veces es fácil creerle a Dios con respecto a que Dios puede hacer algo en la vida de la vecina.
que Dios puede hacer algo en la persona, en la prima o en el hermano, pero cuando se trata de mí misma es donde muchas veces entran todas las interrogantes y entran todos los argumentos y todas las situaciones en las que empezamos a ponerle a Dios muchos peros. Dios que dice que a sus ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, así dice la escritura en Isaías 43, y yo te amé. Y esto suena tan hermoso que podemos muchas veces decir, suena tan poético, pero Dios no está interesado en susurrarte palabras bonitas al oído y en que lo que Él te dice y te expresa te suene como una poesía hermosa que te inspira y te da ánimo para este día. Dios está ocupado y está determinado en transformar tu vida y en hacer de ti una hija. Por lo tanto, Dios no te quiere informar de cuánto tú vales. Él quiere escribir esto en las tablas de tu corazón y aquí es donde la fe interviene. Tú y yo necesitamos poder, ahora sí que vivir fe con respecto a nosotras mismas. La fe te ha sido dada para que tú puedas vivir la vida divina. Y a menos de que tú puedas vivir la vida de fe contigo misma, no vas a poder, ahora sí que vivir fe en relación a los demás. Nosotras muchas veces andamos ocupadísimas en aplicar y vivir y echar mano de la fe con respecto al esposo, y es que el marido, y es que la familia, y es que el hijo. Pero déjame decirte que nadie puede dar lo que no tiene. Y tú no vas a poder vivir fe con respecto a las demás personas, a menos que permitas que Dios te lleve primero a vivirla en tu propia vida. Entonces, en esta charla vamos a hablar de 3 aspectos particulares y prácticos con respecto a la fe que se aplican a tu vida personal. El primero de ellos, y ahorita vamos a ir a la escritura, es que la fe es el estado que te hace depositarte en Dios. La fe es ese estado en el que no nada más le confías a Dios un poquito, sino en el que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, descansa absoluta y totalmente en Dios. Y para que podamos entender cómo esto opera, vamos a Hebreos 6:17. Y aquí nuestro Padre nos explica cómo la fe de manera práctica se convierte en ese estado en el que tú completa y absolutamente descansas en Él. Dice Hebreos 6:17-20. Y dice así, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y nos vamos a ir aquí en esta escritura despacito, porque mira, si quieres un ejemplo claro de cómo tú te depositas en Dios, piensa en esto. Si alguna vez has tenido una cirugía, cuando llega el momento en el que los médicos van a tu cuarto en el hospital y te llevan con ellos hacia la sala de cirugías, hacia el quirófano, y cuando te llevan y viene también con ellos un anestesiólogo, porque comúnmente las cirugías mayores implican que tengan que dormirte, si no totalmente, parcialmente, pero un anestesista es parte de este equipo. Nada más medita un momento en esto y piensa cómo tú llega un punto en el que tú tienes control de las cosas. Te preguntan, te hacen firmar papeles. Hasta ese momento, todavía los médicos no están completamente, ahora sí que a cargo de ti.
están preparándose para esa cirugía. Pero llega un momento en el que tú ya estás lista para entrar a la sala. Y entonces los médicos te colocan en la camilla, te despides de tu familia y te meten allá, a la sala de quirófano. Allá solamente estás tú y los médicos. Y en el momento que el anestesiólogo empieza a tomar cartas en el asunto para que puedan intervenirte, dime hasta ahí, hasta ese punto, tú estás depositándote completamente en las manos de los médicos. Porque a partir de ahí, ¿qué control tienes tú? A ver, piensa. Ninguno, ¿verdad? En ese momento tú estás depositándote en manos de los médicos, quienes en ese instante toman la responsabilidad de poder realizar la cirugía que planearon hacer contigo a fin de que corregir el problema por el cual estás teniendo esa operación. Entonces, si has tenido esa experiencia, entonces tú entiendes claramente de qué se trata depositarte. Cuando estás pasando por la anestesia, tú ya no argumentas, no peleas, no cuestionas. Las preguntas que tenías para la cirugía ya no las estás haciendo ahí. Ya no es momento de preguntas, ya no es momento de argumentos. Lo único que haces es dejarte. Y completamente, ahora sí que permitir que se haga ese proceso en ti. Esto nos permite de manera gráfica ilustrar de qué se trata, cómo la fe opera contigo. Esto es algo práctico y es algo tangible y es algo a lo que Dios quiere llevarte a vivir el día de hoy. Por eso estamos platicando de esto. A mí me encanta recordar y me encanta poder ahora sí que aclarar que lo que hoy estamos platicando no es la clase que toca, sino es la verdad que Dios quiere hablar y quiere reafirmar a nuestros corazones. Entonces, mira lo que aquí Él nos está diciendo en Hebreos 6:17, y si tienes ahí la Biblia contigo, mira cómo Él nos está aclarando este asunto de que tú y yo descansemos absoluta y totalmente en Él. Y dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a las herederas de la promesa, esas somos tú y yo. Él quiere mostrarnos a ti y a mí, ¿qué cosa? La inmutabilidad de su consejo. Esto quiere decir que lo que Dios habla no puede cambiar. Su consejo es inmutable. No hay forma y no hay manera que el consejo de Dios pueda variar o pueda alterarse. Entonces es aquí donde tú y yo podemos tener confianza. Lo que Dios dice de ti, el valor que Él te ha asignado y la opinión que Dios tiene con respecto a tu vida es algo que no cambia y que no se puede alterar. De tal forma que Dios no piensa de ti de acuerdo a cómo tú te portaste en el día, ni mucho menos en cómo luces, ni tampoco en lo que has logrado. Aquí es donde nosotras podemos depositar nuestra confianza, en que Dios no va a cambiar de parecer ni se va a retractar de lo que ha prometido darnos y hacer por nosotros. De tal forma que mira lo que Él nos está diciendo primeramente, que Él está interesado en mostrarnos, a ti y a mí que somos herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Y luego continúa diciendo, dice que interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, y aquí viene el otro punto, es imposible que Dios mienta. Dios no te está diciendo que a sus ojos fuiste de gran estima porque quiere quedar bien contigo. Dios aquí claramente dice es imposible que mienta. Y esto, fíjate lo que produce en ti y en mí. Dice, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y es que cuando tú puedes permitir que este estado de fe opere contigo, lo que vas a vivir, querida hermana, es un consuelo que no puedes producir tú en tus propias fuerzas. Por eso la Escritura lo define un fortísimo consuelo.
Y fortísimo es una palabra que expresa intensidad en su máxima expresión. Esto es lo que la fe produce en ti y en mí. Dios conoce la situación que atraviesas el día de hoy y Él entiende todos y cada uno de los conflictos por los cuales puedes estar atravesando. Y lo que Él dice es, si tú permites que este estado de fe opere contigo, lo que tú vas a empezar a disfrutar en tu vida es este fortísimo consuelo, esta intensidad máxima en la que yo me hago presente en tu vida y satisfago y lleno todas tus necesidades. Y fíjate a quién es que le va a dar todas estas cosas de las que está hablando aquí papá. Dice, a los que hemos acudido, o sea, nosotras, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotras. ¿Y sabes cuál es esa esperanza? Esa esperanza puesta delante de ti y de mí es el ser hechas hijas. De eso se trata esa esperanza. La esperanza a la que Dios nos ha llamado es a ser hechas idénticas a nuestro hermano Jesús. Entonces es bien interesante aquí poder entender que Dios a ti y a mí nos quiere viviendo en la fe activa, en la fe de manera práctica y operativa, no en una fe teórica, en una fe repetitiva, en una fe muerta que está basada en letra, sino en, ahora sí que en lo que el Espíritu vivifica en ti y en mí. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, esto de la fe, fíjate cómo sale de todo ese contexto en el que yo uso fe para que Dios me conceda alguna cosa que necesito. Y eso es algo que aquí cabe que podamos aclararlo. Muchas veces hemos pensado que la fe es como el gancho que permite que yo saque de Dios lo que a mí me hace falta o a lo que yo pienso que me hace falta. Me hace falta un carro, necesito fe. Entonces echo mano de la fe como si fuese el gancho y utilizo las promesas que yo encuentro en la escritura que tienen que ver con la provisión de Dios y entonces pienso que eso es fe. Pienso que fe es el canal que me permite a mí sacar de Dios provecho o obtener de Él aquellas cosas que pienso de las que estoy yo careciendo. Fíjate cómo aquí Dios nos aclara y nos dice que la fe se trata de que tú y yo podamos disfrutar de ese fortísimo consuelo. Y que se trata de ese consuelo porque aquí está hablando de que tú y yo hemos acudido a asirnos de la esperanza que Él ha puesto delante de nosotros. Así que la fe va muchísimo más allá a ser una herramienta que tú utilizas para tus propios fines. La fe es divina. La fe no es un arma que tú utilizas humanamente y que tú ahora sí que la tuerces y la moldeas como a ti te parece. La fe es un poder de Dios y la fe es algo que solamente Él puede producir en tu corazón. Entonces, aquí lo único que podemos nosotros entender es que la fe nos conecta al asunto de que Dios no solamente está ocupado en que tú tengas un carro, si ese es el asunto, que a ti te está ahora sí que trayendo de un ala. No es que a Dios no le importe que tú no tengas carro, es que Dios está viendo ahora sí que el escenario completo. Tú estás viendo una pieza del rompecabezas, cuando Dios está viendo el rompecabezas completo. Él dice, no solamente estoy ocupado en que tú tengas un carro, yo estoy ocupado en que tú puedas vivir la misma vida que Jesús vive. Y esa es la esperanza a la que yo te he llamado. Pero en el versículo 19 continúa diciendo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esto es la fe operando en ti y en mí. Una segura y firme ancla del alma. Piensa en cualquier barco que puedes ver encallado en los muelles y esos barcos están allí porque están anclados. Si esos barcos no tuvieran ahora sí que este accesorio
los barcos no podrían quedar estacionados en donde se les ha colocado y andarían divagando y se perderían y sería un caos total. Entonces, mira cómo aquí la operación de la fe en ti y en mí viene a ligarse a todo lo que venimos recibiendo de parte de Dios, porque finalmente sin fe es imposible poder agradar a Dios. Y es la fe, ese switch que activa sus promesas. Entonces, aquí la fe viene a convertirse en ti y en mí esa ancla y segura que nosotros podemos ahora sí que vivir con papá y permitir entonces que ocurra ese estado del que venimos platicando, que podamos depositarnos absoluta y totalmente en Dios. Yo te pregunto a ti esta noche, ¿cómo te ves a ti misma? ¿Te ves como un barquito que está ahora sí que de vaivén, moviéndose por las olas como van y como vienen y dejando que la corriente lo lleve de un lado para otro? A lo mejor vas a contestar que no, pero en tu interior el asunto es que así es como lo estás viviendo. Tú puedes decir, ¿cómo? Claro que no, pero el hecho es de que las emociones y la forma en la que estás procesando todo lo que está ocurriendo te está haciendo ser alguien que está ahora sí que sacudida de un lado para otro en medio de la nada, en medio del mar, sin, ahora sí que sin ton ni son. Pero es la fe lo que trabaja en ti y en mí para ser un ancla firme. Y yo no sé tú, pero esto es lo que a mi vida le da peso y le da sustento. Dice la Escritura que nos despojemos de todo peso y pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, que te despojes de todo peso. Pero aquí estamos leyendo que la fe es otra clase de peso. Y es un peso que va a darle estabilidad, firmeza a tu vida y que le va a dar ahora sí que la entereza necesaria para poder disfrutar de la vida misma de Jesús en la situación en la que me encuentro. Un ancla no es un salvavidas, ¿sí? No es una piedrita, no es un costalito. Un ancla es algo que tiene un peso que está en función del tamaño del barco y que está allí para ser utilizado en momentos claves y precisos. De tal forma que aquí está usándose la palabra ancla y está describiéndose que esta no solamente es una ancla cualquiera, sino que es segura y es firme y que es un ancla que está operando en tu interior y que así es como la fe trabaja. Entonces, esto es algo que está disponible para nosotros y está ahora sí que listo. Y luego fíjate que continúa diciendo aquí la escritura y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y cuando habla de ese velo, está hablando del templo. El velo era el que hacía la división entre la presencia de Dios y los sacerdotes. Pero cuando Jesús ahora sí que dijo consumado es, ese velo se rasgó de arriba abajo y quedó abierto. Y entonces ahora sí que el acceso a la presencia de Dios fue abierto para todo aquel que así quisiera recibirlo. Entonces esa ancla firme y segura no es algo que está disponible solamente para algunas personas. O quizá tú digas, eso suena muy lindo y suena bien para ti, que eres la que está platicando con nosotras en esta charla. Y si algo quiere dejar Dios bien claro, es que esto está disponible tanto para mí como lo está para ti. Porque el día que Jesús dijo consumado es y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, en ese instante el acceso fue abierto para todo aquel que cree. Por eso Jesús dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, y eso te incluye a ti, no te pierdas, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Entonces, ahora sí que en esta escritura papá nos deja a ti y a mí bien clarito.
¿Quieres vivir la vida libre de afán? ¿Quieres poder permitirme a mí que yo te convenza del cuidado y valoración que tengo con tu vida? Necesitas venir a fe. Necesitas venir a esta fe práctica y activa a la que yo te estoy llamando. Y esta fe inicia con que tú la vivas contigo. No hay vuelta de hoja. Tratar de vivir fe en la familia, creyéndole a Dios por la enfermedad de la mamá, la enfermedad de mi nieto, de mi nieta. Pero la fe empieza contigo. Y es de esto de lo que papá nos quiere convencer. El segundo punto, fíjate, dice que fe te hace verte en la promesa de papá y te hace ver que él es capaz de poder realizarla. Fe, ¿a quién le hace ver en la promesa? A mí. Fe te hace verte en la promesa, en la realización de esto y te hace verte ahora sí que ubicada ahí ya, hoy y ahora. Dice la Escritura, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De tal forma que la fe es ese poder divino que te permite a ti no verte en el pasado. Fíjate, la fe no te hace verte como eras antes. Eso no es fe. Y la fe tampoco te hace estar pensando todo el tiempo en el futuro. Algún día voy a hacer lo que Dios dice. La fe es el eterno presente en el que Dios quiere que tú vivas. ¿Te das cuenta? La fe no solamente es un ancla. La fe es tu realidad presente, pero es la realidad divina. Y papá quiere que tú te puedas ver allí, que tú puedas verte así como es tan natural para ti verte en un espejo. Digo, aunque sea un ratito en la mañana, pero uno tiene que pasar por ahí. Así como tú te ves en el espejo de manera cotidiana, papá quiere que tú puedas venir al hecho de verte en la realización de lo que él ya dijo. Pero solemos ligar la fe con algo futuro. Cuando leemos la palabra fe, decimos, es algo que Dios dijo, pero que todavía no sucedió, que va a ocurrir, que va a pasar y que va un día a llegar. Y eso es precisamente de donde hoy tú y yo tenemos que salir. La fe es el eterno presente en el que nuestro Padre existe. Y esa es la realidad a la que tú y yo somos invitadas a entrar y a vivir, a disfrutar y a vernos en ella. Cuando Él dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, Él está diciendo que esto es lo que Él vio de ti antes de fundar el mundo. Pero esto también es lo que Dios está viendo ahora. Y es lo que va a seguir viendo por la eternidad. Pero el detalle aquí está en que papá quiere llevarnos a ti y a mí a ver lo mismo. Y a entender que la fe es el que tú elijas poder verte como Él te ve. Pero que lo puedas hacer ahora. Y que dejes de estar pensando que la fe es un asunto futuro. O que la fe es algo que Dios dijo atrás y que se cumplirá en algún tiempo que no tienes tú muy claro. Que nada más te toca a ti seguir esperando. Déjame decirte que hoy es el momento para que tú te la creas. Hoy es el día para que tú te la creas, para que ese valor del cual papá habla, tú de verdad te lo adjudiques. Muchas veces tenemos el falso concepto de que adjudicarnos estas promesas nos coloca a nosotras en una posición superior o diferente a los de los demás. Y la realidad es que no hay nada de cierto en esto. Porque cuando tú te la crees, cuando tú le crees a papá y le das crédito a sus palabras con respecto a ti, la vida de Jesús es lo que sale de ti y es lo que fluye de ti. Así que no hay tal cosa como que yo le crea a papá que a sus ojos soy de gran estima y que fui honorable y que él me amó. Eso como que me va a poner así como que muy inflada. Por favor, bajemos todos esos conceptos humanos torcidos y desviados que no son más que argumentos humanos que se contraponen a la verdad de Dios.
necesitas creértela. Y necesitas en realidad creer cada una de las palabras que papá está hablando con respecto a ti. Y recibirlas en tu corazón y permitir que cada una de estas sean en tu vida esa firme y segura ancla del alma. Para que entonces así tú puedas empezar a verte en sus promesas de manera tan natural como te miras en el espejo. Ahora mira, vamos a Romanos 4 en el versículo 18. Y aquí papá nos sigue hablando de cómo este asunto de verte por la fe opera. Y dice Romanos 4:18, Él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjate cómo aquí está hablándonos el Espíritu Santo con respecto a la fe operando en Abraham. Y él diciendo que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, y la situación de su mujer, pues se sumaba al escenario, ¿no? Que tampoco ya podía dar a luz bebés. Entonces, Abraham no estaba ubicándose en las circunstancias de la realidad física. Él estaba totalmente ubicado, anclado y viéndose en la realidad eterna de su Padre. Y me encanta, él dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú te miras en el espejo y lo que ves en el espejo te agüita el día? ¿Sí? Y nadie tiene que levantar la mano ni nadie tiene que opinar, dándome sus puntos de vista con respecto a esto, porque papá conoce todo de ti, conoce lo más íntimo de tus pensamientos y sabe muy bien lo que tú piensas con respecto a tu cuerpo y la manera en la que tú te consideras cuando te miras a ti mismo. Pues Abraham dice que no se debilitó en la fe al considerar el estado y la capacidad en la que su cuerpo se encontraba debido a su edad. Y lo que ocurrió con él es que dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Pero estos versos inician con una frase que a mí siempre me retumba en mi corazón. Y dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjate, escúchalo muy bien. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y te lo voy a decir parafraseado. ¿Qué quiere decir esto? Otra versión de la escritura dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Si te encuentras frente a un caso que está dentro de los expedientes de casos perdidos, hoy papá quiere que escuches estas palabras. Cuando ya no hay esperanza, Abraham creyó. Cuando ya no hay esperanza, papá quiere que tú le creas y tengas esperanza. Entonces fíjate cómo lo que hoy estamos oyéndole a papá hablar nos tiene tanto sentido. Porque la fe verdadera, la fe activa y la fe operativa a la que tú y yo somos llamadas a vivir, inicia conmigo misma. Inicia contigo, querida hermana. Y esta es la fe verdadera a la que somos llamadas a vivir y a disfrutar. Entonces, hasta aquí tenemos claro que la fe es esa firme y segura ancla del alma, pero también la fe es ese espejo en el que tú eres invitada a verte por la fe. Y no estamos hablando solamente de asuntos físicos, estamos hablando de poder vernos en la promesa, en la realización de la promesa, no a un futuro,
sino en la realización de la promesa el día de hoy. Estos días recibí un mensaje de texto de una mujer y ella me decía en este mensaje, me decía, yo sé que Dios tiene mucho todavía que hacer conmigo, pero me falta tanto. Y en el mensaje ella mencionaba algunas cosas de las que ella carece todavía, o ella puede ver que Dios aún tiene que trabajar en su corazón. Y yo creo que muchas de nosotras podemos como identificarnos con este mensaje de texto que yo recibí, porque muchas veces en nuestra plática con Dios, nosotros podemos decirle a Él, Padre, mira esta área, y mira esta otra, y no, Padre, mira todo esto en mi carácter, todavía lo que me falta. Yo te pregunto a ti, ¿esa plática que sostienes con Dios es una plática de fe? En realidad lo que estás diciéndole a Dios es la lista de debilidades que tú estás viendo desconectada de fe. Para Dios, ninguna de esas cosas es algo para Él desconocido. Ninguno de esos detalles que tú puedes estarle expresando a Dios, para Él son una sorpresa, ni tampoco algo de lo que tú tengas realmente que informarlo, porque Él te conoce mejor que tú mismo. Entonces, cuando tú sostienes con Dios una plática de estas, en realidad estamos tú y yo ubicándonos fuera de fe. Nos estamos viendo conforme nos vemos nosotras mismas en la realidad desconectada de la promesa. Y es aquí donde funciona el que tú y yo podamos vernos en esa realidad eterna, que es la realidad presente en la que habita nuestro Padre. Es el poder ver la vida de Jesús en nosotras, el poder vernos en la valoración y el cuidado que Jesús mismo tiene por nosotras, y es el poder vernos en la realización de ser hijas iguales a Jesús. Y no es porque ahora tú vas a andarte mofando de que tú eres igual a Jesús y entonces háganse un ladito. No, porque Jesús jamás expresó de esa manera, ni lo expresa, porque Él es eterno. Y esa no es la vida de Jesús, no es su carácter. Pero tú y yo somos llamadas a creérnosla y a recibir todas estas cosas hoy y a dejar de esperar que alguien más las reconozca para entonces nosotros darles crédito. Es decir, bueno, yo sé que valgo mucho, pero pues, no sé, el marido, el patrón, el jefe, el papá, no me trata muy bien, no me trata como debería y pues yo me siento muy mal. Entonces, como eso no sucede y como eso no pasa, yo estoy esperando que algo externo venga a decirme cuánto valgo, a decirme cuán importante soy, para entonces yo sentirme bien. Y es aquí donde la fe necesita ser parte de nosotras y esto es algo que Dios hace en tu interior si tú así te lo permites. La fe no es algo que tú vas a producir ni que tú misma te vas como ahora sí que a reprogramar, ¿no? Ya sé, me voy a programar yo sola ahora para tratar de verme con otros ojos. Dios no quiere que te veas con otros ojos. Dios quiere hacerte de nuevo. Y Dios quiere que tú le permitas a ti, que tú le permitas a Él poder llevarte a comprobar fe. Ahora, el tercer punto al que Dios nos trae operativamente para que la fe opere en nosotros. La fe te apodera para que tú vayas hacia la promesa. La fe no solo es esa ancla de tu alma, la fe no solamente es ahora sí que el que tú puedas verte en la promesa realizada que Jesús es. La fe te apodera para que tú vayas hacia la promesa, para que tú puedas vivirla hoy, vivirla mañana y vivirla pasado mañana, en un mes y en un año. Y mira, esto lo podemos ver claramente en Marcos 5, y ahí vemos ahora sí que a una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años, y vemos a esta mujer padeciendo y dice que gastó todo lo que tenía y ya no había recurso ni médico que pudiera curarla. Jesús pasa
en el lugar cercano en donde ella está, y aunque esa mujer ya está en su cuerpo completamente desgastada, debilitada y sin esperanza y sin dinero, fíjate, todas las cosas que ella tenía en contra. Esta mujer ahora sí que pudo vivir estas cosas. Ella pudo hacer que la fe operara en ella como un ancla, porque esta mujer no tenía con ella a nadie cerca que le ayudara a llegar a donde Jesús estaba. Déjame decirte que en los tiempos antiguos, cuando una mujer padecía una enfermedad como esta, era considerada como inmunda, de tal manera que nadie podía ni tocarla, ni acercarse, ni, ni, ni siquiera, ahora sí que cruzar cerquita porque se volvía inmunda también. Entonces esta mujer no solamente estaba enferma físicamente, sino que fíjate, por 12 años estaba recibiendo el rechazo de la sociedad y la marginación. Entonces a todo esto se suma no solamente un problema meramente de sangrado y de anemia y todos los asuntos que físicamente a esta mujer la tenían acabada, sino piensa en todas las situaciones internas, emocionales y espirituales que esta mujer estaba atravesando. En realidad el caso es verdaderamente terrible. Y esta mujer, ninguna de estas cosas le fue un impedimento para poder decir, si tan solo tocare su manto, yo seré sana. Yo te pregunto a ti, ¿qué le dio a esta mujer la entereza para poder creer? Es la fe. La fe se volvió esa ancla que le llevó a esa mujer a poder depositarse completamente en Dios, diciendo, si tan solo tocare su manto seré salva. Y esta mujer no solamente dijo eso, sino que fíjate cómo ella pudo verse en la promesa, cuando dice, si tan solo tocare su manto yo seré salva. Esa mujer ya se estaba viendo sana. Ella misma se estaba viendo sana. Y todavía, mira, estaba la multitud pasando, apretando a Jesús, y ella todavía no llegaba a donde Jesús se encontraba. Pero si lees con detenimiento la escritura, dice que esta mujer se metió entre la multitud y todos apretaban a Jesús. Ahora sí que, ¿cómo le habrá hecho esta mujer para, con todos esos asuntos que traía encima y toda la debilidad física con la que ella andaba arrastrándose casi por toda la ciudad, para poder llegar a donde Jesús estaba? La misma pregunta te hago. ¿Qué capacitó a esta mujer? ¿Qué le dio la capacidad, la fuerza para poder llegar de donde ella se encontraba hasta donde estaba Jesús mismo? La fe te capacita para que tú puedas, ahora sí que, caminar hacia la realización de la promesa. La fe opera en ti como un poder que te da la habilidad de moverte en la dirección y hasta llegar al cumplimiento de la promesa. Esta mujer se metió y tocó el manto, el borde del manto de Jesús, y ella fue libre de su azote instantáneamente. En ese momento, todas las que hemos leído esa porción de la escritura sabemos que Jesús se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y uno de los discípulos dice, Maestro, la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién te tocó? Y Jesús dice, poder ha salido de mí. Y esta mujer pues queda expuesta. Sin embargo, Jesús le dijo, no temas, tu fe te ha salvado. Y esta mujer fue sana de su azote. Y fíjate cómo aquí podemos ver en este ejemplo cómo la fe activa. Esta mujer se atrevió a tomar la fe y a vivirla para ella en ese instante. Que tú vivas la fe para contigo misma no es egoísmo. Por favor, entendamos esto esta noche. Buenas noches, bienvenidas a la sesión. Aquí estamos, nada más y cierren su micro. Gracias. Entonces, que tú puedas tomar la fe y poder recibirla y poder vivirla no tiene nada que ver con el egoísmo.
No tiene nada que ver con que tú estés tomando aquello que no te corresponde. Eres hija y eres heredera de Dios. Y como tal, Dios quiere que tú puedas disfrutar de lo mismo que tu hermano Jesús tiene y te ha dado. Entonces, estas tres cosas nos hablan de manera práctica de cómo la fe opera en nuestras vidas y de cómo tú y yo podemos comenzar a recibir fe, porque la fe no se produce humanamente. La fe no es algo que tú te vas a esmerar o que tú vas a hacer ciertos, ahora sí que a cumplir ciertos requisitos y entonces la fe se va a producir. La fe te la da Dios. ¿Y cómo viene la fe? La fe, dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto, en otras palabras, quiere decir, recibo fe cuando oigo a Dios, cuando es hablarme su palabra. La única manera en la que tú puedes recibir fe es, yo recibo fe cuando oigo a Dios hablarme su palabra. Cuando tú escuchas su voz en tu corazón, lo que se produce es fe. Y la fe te trae a reposo. Cuando estamos aquí reunidas y tenemos la oportunidad de charlar, Dios nos invita a que le oigamos a Él. Si yo me voy de la charla y digo, bueno, es que en la charla fulana y mengana dijeron estas cosas muy lindas, eso puede que te ayude, puede que te dé ánimos y puede que te sustente por unos días. Pero déjame decirte que la fe únicamente se va a producir en tu corazón si tú al estar en esta charla te atreves a oír a Dios, no a lo que la persona o las personas estamos hablando, sino aquello que allí en tu corazón Dios te está dejando escuchar, te está dejando ver y te está llevando a entender. Así que cuando tú permites que eso suceda, lo que se activa en tu interior es fe. Y la fe produce reposo. Ahí mismo en la misma escritura donde Jesús habla de la mujer del flujo de sangre, también ocurre otro milagro y habla de Jairo. Y Jairo era un señor muy importante en la sinagoga, tenía una hija de 12 años y la hija falleció. No dice la escritura de que se murió la niña, pero Jesús estaba cerca y Jairo fue en busca de Jesús. Y lo trajo, le dijo, ¿sabes qué? Mi hija está agonizando, necesitas venir a mi casa. Y Jesús accedió, siguió a Jairo. En el camino encuentran a Jesús y le dicen, ¿sabes qué, Jairo? Ya tu hija murió, tu hija ya falleció. Y Jesús dice, vamos de todas maneras a la casa. No se detiene Jesús, continúa adelante. Llegan a la casa de Jairo y quiero pintarte este cuadro. En la casa de Jairo ya hay un funeral. Y el funeral está con características muy particulares descritas en Marcos 5, que quiero leerte para que puedas visualizar ese funeral. Y dice así en Marcos 5:38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, que este es Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo? Jesús estaba viendo lo que su padre le estaba permitiendo ver. ¿Estás de acuerdo conmigo que lo que Jesús estaba viendo era una visión de fe, era producto de la fe? Porque ya los médicos ya la habían dado por fallecida. Pero Jesús llega a ese sitio y de verdad que aquí la cosa, imagínatela, o sea, era un mitote. Los gritos, el alboroto, era un verdadero caos de llanto el lugar.
El versículo 40 dice, y se burlaban de él. O sea que estos llorones y gritones no solamente estaban haciendo su teatro, sino que además se burlaban de Jesús. Fíjate el cuadro, ¿eh? Fíjate el cuadro de funeral. Y luego viene lo que Jesús hizo. Dice, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Óyeme, qué gente. ¿Te puedes imaginar esta gente? Mira, lloraban, alborotaba. Era un lamento a todo lo que daba. Jesús se hace presente, dice algo y se burlan de él. O sea, gente que también además sarcástica y burlona. Jesús realiza el milagro y dice que se espantan. Y dices tú, válgame. Válgame la familia que estaba ahí, ¿no? O sea, en medio de ese funeral. Pero lo que quiero que podamos esta noche ver con respecto a la fe es que Jesús vio a la niña de Jairo resucitada. Jesús la vio por la fe. Jesús no estaba siendo guiado por las circunstancias. Él estaba mirando la realidad eterna, la realidad presente en la que su Padre existe. Ahora, ¿qué sucede en medio de esta situación? Jesús saca a todos los escandalosos. Y déjame decirte algo, que en tu corazón Dios habla su palabra y tú recibes fe. Pero muchas veces recibes fe y por ahí se asoman otras voces que te dicen, ajá, ajá, y si el diagnóstico médico se empeora, a lo mejor se muere. Ajá, ajá, ajá. Y si tu marido no regresa, a lo mejor, entonces tu matrimonio no se va a componer. Ajá, 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 Dios dice eso. Pero, ¿y si esto sucede? Entonces te vas a quedar ahí, sola, vestida y alborotada. ¿Te das cuenta? Dios habla a tu corazón sus palabras. Pero en esos escenarios, tal y como en el que Jesús se encuentra en esta porción de la escritura que estoy leyendo, también se encuentran las voces de los alborotadores, escandalosos, burlones y espantadizos. Tú oyes a Dios en tu corazón y se produce fe, pero en ese mismo escenario vas a escuchar voces que no corresponden a la verdad de Dios. Y mira lo que Jesús hizo. Dice que Jesús los echó fuera a todos. Cuando tú estás en tu corazón recibiendo fe, cuando Dios te dice a ti, hija, tú vales la vida de Jesús. Las demás voces, las otras voces que te dicen, ay, ni para tanto, ¿sí? Ay, pero tú eres bien tontita. Las otras voces, tú necesitas poder hacer esto mismo que Jesús hizo. Va para afuera. Necesitas darle crédito a lo que Dios dice de ti y bajarle todo el volumen a las demás voces. Porque fíjate bien qué fue lo que Jesús hizo en este funeral. Cuando los demás hacían un alboroto, una bulla, lloraban y lamentaban, era un escándalo eso. ¿Te puedes imaginar? Piénsalo. O sea, era una lloradera que yo creo que se oía a 5 cuadras. Jesús, ¿sabes qué hizo? Le bajó el volumen a todos. Y la única manera de bajarles el volumen era, va para afuera. Sáquenmelos a todos.
Ya me puedo imaginar sus caras, entendiendo que se burlaban. Imagínate, luego los echan fuera. Entonces, de la misma manera, en tu corazón, tú tienes ese poder y esa autoridad para bajarle el volumen, para acallar las otras voces, para darles una barridita y decir, aquí no necesito escuchar ese tipo de mensaje. Porque la única voz a la que tú le das peso en tu corazón, a la que tú le das crédito, es a la verdad de Dios. Entonces, mira, para cerrar este espacio en el que estamos iniciando esta charla, a Jesús nadie le impide que pueda vivir fe. A Jesús nadie le impide que pueda vivir fe. Ni siquiera la gente alborotadora que estaba en ese lugar. A Jesús nadie le estorba para permanecer en reposo. En toda esta porción de la Escritura, de la cual hoy hemos estado hablando, Jesús jamás se mueve del reposo que su Padre es. A Jesús nadie le estorba para permanecer en el reposo de su papá. Y a Jesús nadie se le interpone para ver la realización de la promesa. Fíjate, a Jesús le dicen, la niña está agonizando, ahí voy. Va en el camino y le dicen, ya se murió, ya no vengas. Y Jesús dice, yo voy. A Jesús nadie se le interpone para ver la realización de la promesa. Y llega al funeral y la cosa está que arde. Y Jesús dice, la niña no está muerta, solo duerme. Y se hizo, según lo que relata la Escritura, el hazmerreír de las personas presentes. Pero a Jesús nadie se le interpone para ver la realización de lo que su Padre le ha llevado a ver en su corazón. Esto es lo que Jesús nos muestra, no para que digamos, wow, ese es Jesús, sino para que tú y yo podamos entender que esta es la vida de fe a la que somos llamadas, a disfrutar y a permanecer. Así que fe se conecta a esa vida libre de afán, libre de estrés y de ansiedad, que finalmente se liga al asunto de convencerte de la valoración y el cuidado que tu Padre tiene contigo. Créetela, querida hermana, es tiempo de que dejemos de repetir los versículos que dicen que nosotras valemos. Y es momento de creérnosla y de poder vivir, disfrutar de la vida y de poder ahora sí que vivir con nuestro Padre cada segundo, entendiendo la estima en la que Él nos ha puesto a cada una de nosotras, sus hijas. Entonces, pues esto es lo que mi Padre puso en mi corazón compartir con ustedes esta noche. Y la fe es un asunto que yo necesito poder vivir primero conmigo. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hasta aquí, ahora sí que esto que quiero compartir con ustedes, yo dejo el micrófono, está abierto para quienes quieran comentar algo. Los videos casi no los veo, entonces quien quiera, por favor, tomar la palabra, nada más abra su micrófono. Pues qué calladitas se me quedaron todas. En mis videos solamente veo dos. A ver, ya se abrió un micro por ahí. ¿Se abrió un micrófono? Sí, yo, Laura. Adelante, Lau. Bueno, abro el micrófono porque escuchando la conversación que tenemos con nuestro Abba, fíjate que durante mucho tiempo no, yo escuché, ¿no?
el valor que Dios nos dio a través de Jesús en el momento que él hace referencia al pasaje donde está la mujer adúltera. Cuando llevaban ante Jesús, llevaron a la mujer adúltera, ¿no? Porque antes, pues bueno, se creyó mucho aún dentro de la misma religión y sobre todo en la religión que la mujer sumisa, la mujer callada, la mujer no predica, la mujer no respeta, ¿no? Al hombre y si el esposo te dice aquí te quedas, aquí me esperas, pues tú sumisa, ¿no? Y ahí estás tomando tus valores, ¿no? Hablando de la situación, hablando de la cuestión religiosa, ¿no? Desde los tiempos antiguos a la fecha. Entonces, ahorita oyendo todo el tema del Día Internacional de la Mujer y viene todo esto a colación, la mujer ha luchado mucho por los temas de igualdad, los temas de equidad, de empoderamiento, de que le ha costado mucho trabajo salir adelante para obtener ciertas cosas, por estar dentro de la legislación, de los poderes ejecutivo, judicial, etcétera, ¿no? Entonces es un constante afán, un constante malentendimiento, ¿no? De decir mi valor es por los éxitos que he logrado, por mi valor es porque me he abierto camino, ¿no? Para forjarme muchas metas y lograr mis sueños. Y en la situación religiosa es para que te vaya bien tu valor es estar bajo la sujeción de tu esposo, ¿no? Sin embargo, cuando veía yo ese pasaje de la mujer adúltera, cuando se la presentaron a Jesús, él muy respetuosamente, él seguía escribiendo, dice, y él escribía en la tierra, ¿no? Y ni siquiera se atrevía a mirarla. Entonces, cuando ya no oyó bullicio, cuando ya no oyó más personas ahí, entonces ya sostuvo la conversación con ella, con esta mujer, para decirle, mujer, ¿quién te condena? No, no pues ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Entonces, malentendimos a lo mejor también esa parte, ¿no? De que Dios nos da el valor ahí, Jesús nos da ese valor de que Él no me condena, ¿no? Él me dice, pues ya no sé, ya no, le dijo a la mujer, pues ya no peques más, ¿no? Vete y no peques más. Y ella tuvo ese encuentro con Jesús ahí y le dio libertad, ¿no? Porque supo realmente quién era. A lo mejor no escuchaba de Jesús como la mujer del flujo de sangre, como el hombre que llevó a Jesús para ver a su hija que ya estaba muerta, ¿no? Yo creo que ahí, en mi personal opinión, ella tuvo ese encuentro con él en el momento que él le dice, yo no te condeno, vete, no peques más. O sea, en ese momento ella vio verdaderamente su valor en él. O sea, nadie la valorizaba, la llevaron solamente a ella cuando la ley decía se apedrea a los dos, ¿no? Que se encuentren en el acto mismo del adulterio. Así marcaba la ley. Sin embargo, nada más fue llevada a ella, ¿no? Ahí también vemos un tema muy machista, muy misógino, pero bueno, entonces, oyendo lo que nuestro padre dice, lo que estás platicando, lo que estás conversando, eh, ese encuentro que te da Jesús, esa plática donde tú entregas todo
o te descubres delante de Él y Él te dice no te condeno, en ese momento verdaderamente encuentras tu valor en Él. Y bueno, en lo personal así lo veo, en mi corazón eso está llenando el Espíritu Santo para darme cuenta de que cuando tienes ese encuentro con Jesús, esa verdad que habla directo a tu corazón para decirte, no me importa lo que hayas hecho, no me importa en dónde estés, lo que importa es que no lo vas a hacer más porque yo mismo soy el que no te condeno. Yo mismo soy el que te fortalece, el que te da esa fe, ¿no? Entonces, qué precioso que podamos darnos cuenta y nosotras somos ahorita un grupo de mujeres, digamos, privilegiadas, entre comillas, por así decirlo, de darnos cuenta quién es Jesús y de saber que podemos vivir esa fe y ese encuentro precioso con Él, de saber que no hay nada más que nos va a enseñar a vivir, a tener esa paz, a tener esa confianza, a tener esa fuerza de fe, de que todo lo que estemos viviendo, por lo que estemos pasando, él lleva ligera la carga, ¿no? Como lo dice. Y, y deseo que muchas mujeres puedan escuchar también este mensaje y puedan vivir ese encuentro con Él, vivir esa parte de no sentirse nunca más condenadas, y sino que estar siempre, saber que podemos estar firmes y resguardadas en todo por Él. Ujú. Es lo que tengo en mi corazón para Ujú. compartirles. Gracias, Lau. Y esto que nos comparte nuestro Padre contigo nos trae a ver que esa valorización, ese cuidado, ese respeto que Dios tiene por ti, por mí, como hijas y como mujeres, no está en función de si te portaste bien o te portaste mal. Si quizá tú dices, pero es que no sabes los errores que yo cometí. Este escenario en el que Jesús se encuentra con la mujer a la que ahora sí que sorprenden en el mismo acto del adulterio y la traen para ser apedreada, ese es el mismo escenario en el que puedes ver cómo Jesús responde a tus fallas, cómo Jesús responde a tus faltas y cómo Él no está en posición de juez, sino está en posición de tu hermano mayor. Y es así como Él te ve y te trata, con el valor con el que tu Padre te, te ha estimado. Entonces, Él no acusa a esa mujer. Él dice, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esto nos trae a colación el hecho de que tú puedes vivir fe sin importar lo que haya pasado atrás. La escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, la fe no te ubica en lo que pasó atrás. La fe no te ubica en lo que va a venir hacia adelante. La fe te ubica en el presente eterno en el que tu Padre existe. Y esa es la realidad divina a la que tú eres llamada a disfrutar. Entonces, gracias, Lau, porque este escenario nos aclara y nos trae este importantísimo asunto de entender que todo esto que estamos oyéndole a Dios hablarnos esta noche se conecta y que tiene que ver con todas aquellas cosas que nosotras podemos calificar como, como
ahora sí que reprobables o dañinas o errores cometidos. Entonces, gracias, Lau. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar, compartir algo? ¿Qué les está poniendo papá en su corazón de esto que ahorita estamos oyendo? Sí, buenas noches, Magno. Soy Claudia. No sé si me ven por ahí en Adelante, el Claudia. video. Fíjate que precisamente hablando de este tema, hoy precisamente pasé más bien estoy pasando por un escenario donde la fe me está siendo puesta a prueba en el sentido y en el área de la salud. Eh, Quizá algunas, como ya había comentado, tengo casi ya año y medio que se me vino, pues se detonó una situación de salud, ¿no? En mi cuerpo y que buscando soluciones médicas y diagnósticos médicos que de una u otra forma me han venido ayudando y que de repente hay momentos en los que vuelvo a recaer en esta situación y, y es donde mm, me había estado costando permanecer en esa fe, ¿no? Porque pues tu realidad, ¿no? La realidad en la que vives es otra. Y de repente sí es un choque, ¿no? Tus pensamientos, en lo que tú estás viendo, ¿no? Con lo que Dios te dice y sí es fuerte. Y al menos hoy que fui a una cita médica con un especialista, me dijo varias cosas de las cuales antes de presentarme, pues yo le dije a mi padre y que pues que quería escucharlo hablar a él en todo esto. Entonces, muchas de las cosas que me dijo, algunas sí fue Dios hablándome y algunas no, como comentabas ahorita, ¿no? Que muchas veces sacas lo que, como hizo Jesús, ¿no? Cuando sacó a estas personas que le hacían ruido. Entonces, el médico me dijo hoy otro diagnóstico y le digo, ¿sabes qué? Le digo, quiero descansar en Dios porque ya, o sea, han sido varios diagnósticos y dices, híjole, o sea, ¿a quién le creo, no? Entonces, me vino, Dios puso en mi corazón una palabra que habla acerca de que Dios en la entretejida yo fui formada, que él me creó y que desde el vientre de mi madre, Él ya conocía absolutamente todo lo que me iba a pasar. Entonces yo de ahí me agarré y dije, Padre, o sea, tú sabes lo que me haya pasado, no me haya pasado, la consecuencia de esto, solo tú lo sabes y lo único que yo creo es en tu promesa de que por tu llaga yo soy sana y que tú te llevaste todos estos dolores, porque una de las cosas que me impactó, o sea, que me quedó así como que, esto no es de Dios, se va para afuera, que me dice el médico, que la situación que yo tengo fue a causa de una fractura que yo pude haber tenido de pequeña, alguna caída o algún golpe. Entonces me dice, ¿sabes qué? Tú no, ya, si te hubieses atendido de pequeña, si lo hubiesen detectado, pues esto hubiese tenido reparación. Ahorita te da, ya no tienes reparación, ya no hay la forma de componerte y, o sea, los médicos a veces son tan, tan drásticos al decirte las cosas. Dicen, no, pues ya no se te puede regenerar a ti la cuestión del hueso, ya no, en la situación en la que estás ya no se te puede regenerar. Lo único que puedes hacer es llevártela con el dolor ahí, pues leve y que esté con medicamentos para que no te esté doliendo y un medicamento muy fuerte que me recetó y para el dolor y por cierto, un caro, ¿no?
y pues había yo escuchado a mi padre hablar a través de otra persona que me dijo, a tu edad se puede regenerar esto, se puede componer eso. Entonces yo decido quedarme con lo que mi padre me habla, lo que realmente concuerda con su palabra, y eso lo desecho y digo, padre, esto no lo acepto porque es un ruido para mí, es una mentira, yo no quiero aceptarlo. Y tú sabes qué es lo que pasó, y de repente sí entré en confusión porque dije, bueno, o fue una caída, o fue esto, o fue el otro, ya, porque me han dicho, no que ha sido una bacteria, que ha sido, o sea, ya son varias cosas, ¿no? Y a ciencias ciertas hasta ahorita, no he llegado así como que a un diagnóstico que me haga clic, ¿no? O descansar, ¿no? Porque me hace ruido todo eso. Entonces, hoy decidí, le dije a mi padre que deseo descansar en él, en este aspecto, y que ya, o sea, ya, ya, o sea, me sentí así como que me rendí delante de él y le dije, sabes, padre, ya no voy a, o sea, siento de parte de Dios que Dios me está llevando a descansar en él, que es el que sabe lo que está pasando y que yo solamente tengo que escucharlo y ser guiada para saber cuál es el proceso que él va a seguir con todo eso, y que hay una palabra que, que tiene él, que es que yo ya por sus llagas yo soy sana, y que él ya se llevó todas estas dolencias de mi cuerpo. Y y a veces he escuchado también voces de personas que me dicen, es que ¿por qué no has sanado? Es que tenemos que orar por ti. O sea, como que si yo hubiese hecho algo malo y que no, y tú no estás bien, ¿no? O sea, tú no estás en comunión con Dios, o tú no, o sea, creo que Dios me está llevando a tener este proceso, pues, realmente y si está haciendo uso de esta situación de mi salud, es porque algo claro que también tengo es que esto me está llevando a crecer en fe y en muchas otras áreas de mi vida. En el área espiritual principalmente es en la que Dios quiere restaurar muchas cosas, y a través de esta situación de la salud, Dios ha estado sacando muchas cosas que hay, ¿no? En mi espíritu. Y si no fuera por esto, yo a veces sí le digo a mi esposo, siento como que Pablo, o sea, si no tuviera ese aguijón ahí, Dios no estuviera tratándome, y sabe él que de ahí se está agarrando porque él quiere soltar, quiere que yo suelte muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo decido creerle a mi padre y escuchar la voz de mi padre, y la verdad que el tema de hoy fue para mí así como que muy acertado, porque precisamente hoy así como que me llegaron los ramalazos, y pues lo que puedo ver en todo eso es arraigarme, ¿no? En la fe, y que esta fe realmente se haga evidente en mí, porque no puedo achicopalarme, no puedo ponerme, ay, pobrecita de mí, quién sabe qué pasé o lo que estoy sufriendo. No se trata de eso, sino se trata de que yo esto crezca para salvación principalmente, que lo que mi padre quiere traer para mí es que ella realmente tenga esa vida eterna que él quiere, porque hay un propósito eterno para todo eso. Yo así lo estoy tomando, que hay un propósito eterno, que van a venir más cosas, pueden ser, pero pues yo todo eso lo quiero tomar en fe, y pues me mandaron unas terapias para rehabilitarme y todo eso lo, lo estoy empezando a tomar en fe, ya no como antes, que le daba yo crédito a otras cosas, pero no estaba yo dándole crédito a quién es el que me las estaba mandando. Y pues ese es mi comentario, lo que yo estoy viviendo ahorita en estos momentos. Gracias, Claudia. Qué bendición escuchar tu testimonio, porque nos estás compartiendo el proceso que estás viviendo con tu padre. Y yo digo amén a que hay un propósito eterno en medio de todo esto, y creo, junto contigo, que esto lo vamos a ver realizado.
y que podemos dar gracias por la fe, por lo que ya está dado y por lo que papá ya ha provisto. Entonces, ahora sí que escuchándote, solamente puedo traer a colación el hecho de que fe no es que yo escuche lo que más me conviene. O sea, esta persona dice que, este banco dice que le debes 10,000, este otro banco dice que le debes 1,000. No, pues nada más voy a oír a este banco, porque este me conviene, este le debo poquito, a este no lo voy a oír. ¿Te das cuenta? Fe no es escuchar lo que más te conviene. Fe es recibir las palabras que Dios me habla. ¿Sí? Fe viene cuando oigo a Dios hablarme su palabra. Entonces, en el escenario que Claudia ahorita nos comparte, dice, bueno, este doctor dice esto, este autor dice otro, pero Claudia tiene a su padre y Claudia tiene a su sanador. Y el diagnóstico de su sanador es el que verdaderamente pesa. ¿Se dan cuenta? Los doctores opinan, pero el diagnóstico que tiene valor sobre tu vida es aquel que da tu sanador. ¿Puedes ver la diferencia? Eso no te coloca a ti en una posición de negación. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No, de ninguna manera. La fe no es la negación de la realidad en la que vives. Se trata de darle peso a la única palabra que tiene valor en tu vida. Lo demás, ¿sabes qué son? Opiniones. ¿Puedes ver la diferencia? Digo, nadie de nosotras puede evitar que la gente opine. Lo que sí puedes evitar es darle a esa palabra peso en tu corazón. Entonces, gracias, Claudia. Verdaderamente creo que papá trajo esta charla no solo para ti, sino para cada una de las que estamos aquí presentes, y yo me incluyo, porque fe es algo de lo que oímos mucho, pero aún necesitamos entender que vivimos poco y estamos siendo esta noche animadas a la vivencia para entender que esto es algo que necesita ser tan natural como nuestra respiración. Entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo que papá esté poniendo en su corazón de todo esto que estamos platicando? Sus comentarios son bien importantes. Adelante, está abierto el micrófono. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí entonces, creyendo que todo esto que hoy recibimos está trabajando en nuestros corazones y está produciendo el efecto para el cual fue enviado. Así que confiamos en que cada una de nosotras seguiremos siendo ahora sí que llamadas, invitadas y traídas a la comprobación de la fe. Nada más quisiera aclarar que la fe solamente viene por el oír ¿a quién? A Dios hablarme su palabra, ¿sí? Si yo digo, bueno, es que yo confío en Dios que me va a dar un trabajo, te pregunto, ¿eso es fe? Bueno, eso es un buen deseo, ¿no es así? Es un buen deseo, pero eso no es fe. Yo puedo decir, bueno, es que yo espero que, que mi hijo sane y que todo salga bien con el autor. Bueno, eso es una esperanza, pero no es fe. ¿Te das cuenta? Necesitamos entender qué cosa no es fe y poder nosotros empezar a entender que yo necesito oír a Dios en mi corazón para poder vivir fe. Por ahí se abrió un micrófono. Oigo un micro abierto por ahí.
¿Alguien quiere decir algo? Porque oí el micrófono abierto. Bueno, sin palabras. Nada más, quedamos entonces que tengamos clara esta parte. Abba nos invita esta noche a que le oigamos en nuestros corazones y que todas esas voces que quieren que les des valor, que quieren que también les des peso, que puedas hacer esto mismo que Jesús hizo, bajarle el volumen al mínimo, al grado de que esas voces no tengan ninguna autoridad sobre tu vida y puedas ahí darle crédito a la verdad de Dios en tu vida y puedas entonces prestarte a que Él realice todo lo que ha prometido en ti como su hija. Ok, tenemos un comentario más, adelante. Sí, sí, Magno, mira, pues este tema que hoy nos estás dando, es realmente un tema muy hermoso. Pues las escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es algo primordial. Nosotros tenemos que creer y esperar en Dios, que Él nos va a ayudar en todas nuestras tribulaciones y en todos nuestros y en todas las cosas por las que pasemos, tener confianza y tener mucha seguridad en que Él es nuestro papá y Él nos va a ayudar siempre, que nunca nos va a abandonar. En mi caso, pues con todas las cosas que he estado viviendo, eh, han habido momentos en que sí, confieso que he flaqueado, como en el caso de que soy a mi hija después de la operación, que sí me sacudió bastante y, y sentí flaquear en ese aspecto, pero pues gracias a Dios y al apoyo que tengo de mi familia, de mi esposo, Él me hizo pensar y reaccionar y no, pues no, tenemos que seguir confiando en Él, seguir teniendo mucha fe en que esta situación de ella va a salir, que el Señor la va a iluminar y la va a hacer que cambie su corazón también, que reciba a Jesús en su corazón y que Él mismo la sane, tanto físicamente como espiritualmente. Yo quiero y quiero tener fe y cada día se lo pido al Señor de que aumente mucho más mi fe en Él. Porque sin eso no podría vivir ya así. Manos, es lo único que te quería compartir. Gracias, Lulu. Y ese anhelo de tu corazón de recibir fe, hoy aquí en esta charla, papá nos aclara cómo es que recibimos esa fe y cómo Él nos las está dando. Nosotros somos quienes necesitamos abrirnos y darle acceso a esa fe. ¿Cómo hago esto? Solamente tengo que prestar oídos a la voz correcta. Nosotros estamos todo el tiempo prestándole oídos a lo que dice la televisión y andamos alarmadísimas. ¿Te das cuenta? Porque le dimos todo el peso y el valor a lo que oímos, que dijo el noticiero. Entonces, lo que ocurre con la fe es que solo necesitamos poder prestar oídos y darle peso y valor a las palabras correctas. Necesitamos en realidad recibir lo que papá nos dice a cada una en lo personal. Pero no se trata de lo que Dios nos dijo hace 2 años, cuando tuve un accidente y Dios me dijo que me iba a guardar y me iba a cuidar. Qué bueno que hace 2 años te dijo Dios eso. Pero ¿qué te dijo hoy en la mañana? ¿Qué te dijo hace 30 minutos? Él está hablándote todo el tiempo. Y la palabra que te dio hace 2 años fue una bendición, pero Él quiere que tú le oigas hoy. Y eso es lo que todas, Lulu, junto contigo, estamos siendo invitadas esta noche. Aquí adentro, a prestar oídos a lo que papá está hablando, ¿sí?
aquí adentro a escuchar qué Él me está diciendo a mí. Y escuchar a Dios no es algo difícil. Escuchar a Dios es algo tan sencillo que solamente necesito yo prestar oído. Eso es todo. ¿Sí? No estamos esperando que Dios venga y hable con una voz audible, aunque Él es todopoderoso y lo puede hacer. Pero Él está en tu corazón y Él allí está hablando palabras de vida eterna que nosotras necesitamos poder escuchar y darles peso. Lo que dicen las noticias es una opinión. ¿Te das cuenta? Lo que dice el doctor es una opinión, pero la palabra que tiene peso, que tiene valor y que se hace esa ancla segura del alma, es la fe que nuestro Padre produce en nuestros corazones. Entonces, tu pregunta a papá esta noche tiene respuesta. Lo que sigue es decir, papá, ya no es decir dame fe, porque esta noche Él nos está diciendo cómo, ¿sí? Ahora es, Padre, yo recibo. ¿Te das cuenta? Padre, yo recibo esa fe. Yo recibo esa fe. Y cuando papá te habla aquí adentro, Lulu, hace toda la diferencia. Porque ahí es donde se produce reposo y ahí es donde nosotras podemos vivir lo mismo que Jesús vive. Entonces, gracias por tu comentario, porque esos tiempos que tú llamas como de flaquear con lo que estás viviendo con tu hija, son esos eventos en los que finalmente tú puedes darte cuenta que Dios se hace presente y que Él sigue fiel para ti, aún y a pesar de que tú puedas sentir que titubeas por algunos instantes. Y ahí es donde tú te puedes saber amada y ahí es donde tú te puedes saber ahora sí que aceptada para venir a esa transformación, ¿no? Pero fíjate qué importante lo que esta noche estamos recibiendo. Estamos siendo invitadas a vivir fe. Primero, ¿quién? Primero yo. Porque desde que esta charla comenzó, empezamos diciendo, necesito conectar que fe es algo que necesito vivir yo, ¿sí? Porque yo te puedo decir, Lulu, en mi casa yo ya no tengo dos niñas, yo tengo una muchacha de 22, 23 y la otra de 19. Y ellas ya son muchachas adultas y atraviesan por diferentes procesos y en sus vidas. Y si yo quiero vivir fe con ellas, digo, si mi vida no está operando fe de manera activa y yo les digo, no, necesitas confiar en Dios, pero ven a su mamá hecha un mar de lágrimas y esto y lo otro porque ya me desmoroné. Es imposible, ¿me entiendes? Que pueda yo vivir fe para con mis hijas si primero yo no le permito a mi padre llevarme a mí a vivir fe conmigo. ¿Sí? Entonces, lo que esta noche se nos está aclarando a todas es que todas amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros esposos, en fin, amamos a nuestros padres, pero la fe opera primero en mí y después yo puedo vivir esa fe para con los demás. Entonces, qué lindo nuestro papá que está esta noche aclarándonos el orden, ¿no? El orden y llevándonos a entender que la fe no es algo difícil, no es algo complicado y no es algo que está lejos. O que dices, bueno, a lo mejor lo puede vivir Magno porque tiene más años de leer la Biblia que yo. Y eso no es así. La fe está en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Y dónde está Jesús ahora, Lulu? En nuestro corazón, ¿no es así? Entonces, ahí adentro de ti está el autor y el consumador, ¿de qué? De la fe. Entonces, ahora sí que a partir de hoy, no se trata de decirle a nuestro Padre, dame más fe, sino se trata de decir, Padre, yo recibo fe. ¿Te das cuenta? Recibo fe. Y por otro lado, Lulu, papá
está hablándonos todo el tiempo. Tú puedes estar lavando los trastes en un camión, en un transporte público, ¿sí? Y en tu corazón, ¿a quién estás oyendo? Yo puedo estar oyendo las voces de los alborotadores. ¿Cuáles son esas voces? No te va a dar el dinero para la quincena, ¿con qué vas a pagar la luz? Y mire, esas son las voces de los alborotadores que pasan. Pero en mi corazón, yo necesito poder prestarme a recibir fe. Y es ahí donde le pregunto a mi papá, ¿qué dices tú? ¿Sí? Y no importa el lugar en el que te encuentres. Si tienes la oportunidad de estar solita en el patio de tu casa con un tecito, ay, maravilloso, disfrútalo porque esos momentos son deliciosos. Pero no todas, por la rutina, por el trabajo, por los hijos, tenemos la oportunidad de sentarnos a nuestras anchas en el patio a tomarnos un té sin prisa alguna. Papá no está sujeto a una agenda. Él habla contigo cada vez que tú te dispongas. Así estés en la regadera, así estés a las 3 de la mañana en tu cama. Él quiere hablar contigo y quiere seguir ministrándote fe. El punto es si nosotras la vamos a recibir. Entonces hoy somos invitadas a esto, Lulu. Y la verdad es que yo estoy expectante a que tengamos oportunidad de compartir en las próximas semanas qué está pasando en nosotras por recibir fe. Entonces, gracias por compartirnos esto, Lulu. Y gracias por dejarnos saber esto, porque muchas de nosotras seguimos todavía diciendo, ¿cómo vivo fe? ¿No? ¿Cómo? Yo necesito fe. Y creo que hoy nuestro Padre nos hace claro, ¿no? Que esto es sencillo, que es fácil y que empieza conmigo. Yo soy invitada a fe y cuando yo vivo fe, entonces yo puedo participar de esa fe con mi hija y con mi esposo y con mi mamá pero empieza conmigo. ¿Algún comentario más? ¿No dejamos a nadie afuera? Bueno, ahora sí, entonces damos gracias porque hace rato no estaba escuchando a Lulú, no oía nada. Entonces, ahora sí, damos gracias. Padre, te bendecimos en esta noche por darnos la oportunidad de estar aquí y por haberte escuchado a través de cada una de nosotras. Gracias por tu verdad, gracias porque yo sé que, que cuando nosotros entendemos esta realidad que nos hablas de que Jesús es el autor y consumador de la fe, podemos entender que esa fe ya está dentro de nosotros y que ya está operando en nuestras vidas y que solo necesitamos echar mano de ella y disponernos a disfrutarla y a participar de esa fe, Padre. Gracias, gracias porque tu reposo no es una promesa futura. Tu reposo es una realidad eterna presente. Gracias, Padre, porque junto a aguas de reposo nos pastoreas y nos haces descansar. Y no importa en dónde estemos, no importa si es en escenarios médicos, económicos, familiares, estamos junto a aguas de reposo, siendo pastoreadas por ti. Gracias, Padre, porque lo que es el afán, el estrés, la ansiedad, han sido destruidos junto con esa naturaleza humana a la cual nosotras ya no tenemos acceso. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas y por tu Espíritu Santo, que es el Maestro, el que nos guía a toda la verdad y quien se va a encargar de traernos a fe. De traernos a fe para darte crédito a tu verdad. Padre, gracias porque esta noche nos dejas ver claro que no nos has llamado a vivir nada más diciendo que confiamos en ti y que esperamos que todo salga bien,
sino anclarnos en lo que tú hablas, a permitir que esa palabra tuya sea esa ancla firme y segura del alma. Gracias te damos, Padre, por lo que tú vas a estar haciendo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, a fin de completar la promesa de la realización de la vida de Jesús en nosotras. Gracias porque no quieres darnos un poquito de Jesús, ni la mitad de Jesús, sino la plenitud tuya. Gracias, Padre. Gracias por no conformarte, por no quedarte, Señor, diciendo que lo que ya nos diste es suficiente, sino estás allí siempre presente para completar la obra que has iniciado en nosotras. Te bendecimos en esta noche. Gracias por las familias de mis hermanas y gracias por lo que vamos a oír como testimonio de lo que esta noche te hemos escuchado a ti hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues un fuerte abrazo para todas. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Buenas noches. Seguimos en contacto. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Bye.